¿Y por qué consagrarse a San José? Esto es lo que vamos a platicar el día de hoy con el padre Guillermo Serra, legionario de Cristo, quien ha hecho esta consagración. Y vamos a ver quién es el padre Guillermo. El padre Guillermo Serra, pues él va a nacer el 13 de mayo del año de 1972 y va a ser ordenado el 25 de noviembre del año 2004 como legionario de Cristo. Él es un sacerdote que pues claramente está encaminado a la espiritualidad. Él nos ha entregado varias consagraciones para que nosotros hagamos, la consagración a la Virgen, la consagración a la Divina Misericordia. También está promoviendo sus meditaciones del Evangelio todos los días, especiales de Cuaresma, también de Navidad, y también tiene su página de internet que es padreguillermo.com, donde usted lo puede conocer un poco más profundamente. Y hoy estamos con el padre Guillermo. Padre Guillermo, ¿cómo está usted? Mucho gusto, Nieves, de estar aquí en este programa para poder platicar de San José en este año tan especial. Muy contentos. Pues sí, padre. Estamos bien emocionados de poder compartir con el público esta consagración que usted ha hecho a San José. Sí, la verdad es que aprovechando la sugerencia del Papa, pues yo creo que es labor de todos nosotros, especialmente los sacerdotes, de tomar esta iniciativa del Papa y de pues, realizar actos concretos para que la gente valore, entienda más cuál es el gesto y la profundidad espiritual de este año dedicado a San José, un santo muy conocido, pero a la vez también muy, muy desconocido. Entonces yo creo que el Papa nos regala una oportunidad de profundizar en el mensaje de un hombre que no dijo una sola palabra. Preguntarle, padre, además del Papa Francisco, que por el año jubilar que está promoviendo él por los 150 años, que fue nombrado el San José como patrono de la Iglesia, también el Papa Benedicto lo incluyó en el año 2013 en Así es. Yo quisiera saber, padre, ¿por qué la imagen de San José es tan importante en estos tiempos? ¿Qué es lo que lo está haciendo así? El Papa Pío IX, el Pío IX, fue el que hace 150 años precisamente lo declaró como patrono de la Iglesia Universal, lo cual es un gesto muy significativo también por lo que estaba viviendo la Iglesia en una situación de mucha confrontación con el mundo. Entonces lo toma como defensor y custodio de la Iglesia Universal, lo cual es muy significativo. Después, el Papa Pío XII lo presenta como patrono de los trabajadores y de ahí tenemos también la fiesta del 1 de mayo. Juan Pablo II, con un documento maravilloso, lo declara como custodio del Redentor y ahora, efectivamente, el Papa Benedicto XVI aprueba y promueve el que él sea incluido en la Santa Misa, aunque ya hay que decir que Juan XXIII durante el Concilio Vaticano II incluyó su nombre en la plegaria eucarística primera. Entonces, Benedicto y después, como fue entre el cambio de papas, Benedicto aprobó y el Papa Francisco confirmó que se pudiera incluir en las plegarias eucarísticas segunda, tercera y cuarta. Es decir, ya San José está presente en cada una de las misas con un lugar preferencial justo después de la Virgen María, como diciendo, después de María es el santo más importante, es aquel que custodió el tesoro más grande que Dios ha dado a los hombres, que es su Hijo Jesucristo. Entonces el Papa, tomando este 150 aniversario, como ya ha hecho en otras ocasiones con otros santos, ha querido realzar y relanzar la figura de San José como aquel que tiene un mensaje profundo, aunque como decía curiosamente, él no ha dicho una sola palabra, no queda nada registrado en el Evangelio, pero sí hay un gran don a través de sus acciones que podemos intuir y que la tradición de la Iglesia ha ido recogiendo a lo largo de pues, los escritos de muchos santos padres y de escritores de espiritualidad que se han interesado en esta figura que ciertamente fue un don para Jesús y también para la Virgen María, y en el fondo pues es parte de la Sagrada Familia en la cual pues todos nos vemos reflejados porque todos venimos de una familia y necesitamos a un padre. Así que yo creo que esta es la importancia, resumiendo lo que el Papa ha querido hacer a lo largo de este documento maravilloso que nos regaló, que se llama Patris Corde, en el corazón del Padre.
Padre, y dígame una cosa, ¿qué podría usted comentarnos sobre San José como patrono de la castidad y patrono de la buena muerte? A ver, como patrono de la buena muerte aparece marcado en el catecismo en el número 1014. Es interesante porque ahí lo presenta como patrón de la buena muerte, teniendo en cuenta que todos queremos tener una buena muerte, y por buena muerte me refiero en primer lugar estando en gracia, es decir, poder morir en paz y saber tener la certeza de que vamos a poder llegar al cielo, y en segundo lugar una buena muerte acompañados y también pues no mucho sufrimiento, que no sea repentina sobre todo, por lo que implica de no poder tener los sacramentos, pero también una muerte pacífica. Y de él no sabemos cómo murió, podemos asumir que murió en paz, pero sobre todo, y esa es la tradición de la Iglesia, él murió acompañado de María y de José, y de Jesús, perdón. Sabemos que Jesús, cuando sale de Nazaret, se despide de su madre, ya José no está, entonces podemos intuir que José murió antes y murió acompañado pues, de sus dos amores, el Hijo de Dios, Jesús, y de su esposa María. ¿Y de San José, patrono de la castidad? En cuanto a la castidad, es muy bonito. El Papa en este documento, al final, tiene 7 puntos. El último punto habla de Padre en la sombra. Y al final, hablando de Padre en la sombra, como siendo un reflejo del Padre Celestial que nos cubre con su sombra, habla del amor casto de San José. Y lo hace de un modo muy hermoso, porque dice que el amor casto es un amor que busca no poseer, es decir, que busca amar a la otra persona dejándolo libre. A veces cuando pensamos en un amor casto, lo primero que se nos viene en cuenta es un amor que no tiene relaciones con la esposa, con el esposo, pero es mucho más allá, es mucho más profundo. El amor casto es aquel que busca no la posesión del otro, sino amar al otro para hacerlo libre. Porque te amo, te hago libre. Y creo que San José en ese sentido nos ha dado un gran ejemplo de lo que es el amor casto hacia María, pero también hacia José. Es decir, un amor que ama, que se entrega, que se dona sin límites, pero que también respeta la libertad del otro como hijo de Dios, y en el caso de María como una esposa virgen. Ese es el mensaje. Bien, muy bien. Y dígame una cosa, Padre, si ya existe la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, a la Divina Misericordia, al Inmaculado Corazón de María, ¿por qué ahora la consagración a San José? Bueno, el término consagración tiene varios niveles, ¿no? Porque consagrar significa separar, dedicar a Dios. Obviamente la consagración por excelencia es a Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús, o incluso a la Divina Misericordia, que es un atributo, como dice la oración colecta del domingo 26 del tiempo ordinario, si no recuerdo mal, tiene una oración hermosísima que a mí me fascina, que dice: oh Dios, que muestras del modo más alto tu omnipotencia a través de tu misericordia. Es decir, que el grado más alto de la potencia de Dios es perdonar sus pecados. Entonces, la misericordia también se convierte en un atributo especial de Dios, de ese Sagrado Corazón de Jesús, que perdona, pero también se puede aplicar esta consagración como separarme en el sentido de acercarme a San José, acercarme a la Santísima Virgen, sabiendo que ellos son los que me van a llevar a Jesús. Entonces, consagrarme a San José significa imitar sus virtudes, significa invocarlo, significa saber que estoy bajo su protección, significa imitarlo caminando por las mismas huellas que él vivió con todas estas virtudes que el Papa elenca en su documento, y pues otros santos. Y en el fondo es reconocer que él es un camino de santidad válido y que hoy en día tiene un mensaje muy actual para todos nosotros. Padre, y si nosotros nos consagramos a San José, ¿necesitamos tener algún requisito? Porque ya dice usted, ¿no? Que lo vamos a, pues nos vamos a apartar para San José, ¿no? El requisito, bueno, nos apartamos para Dios, por así decirlo, a través de San José. Okay. Al consagrarnos a él no es el mismo sentido que podemos tener en una consagración al Sagrado Corazón de Jesús, obviamente. Okay. Pero al consagrarnos a María o a San José, en el término más débil de la palabra, separarnos es unirnos, por así decirlo, identificarnos con él,
para que sus virtudes nos lleven a Dios. Él que conoció a Jesús mejor que nadie, después de María, es la persona que más conoció a Jesús como Hijo de Dios encarnado, pues nos separamos, por así decirlo, acudiendo a él, prestando una atención especial a San José. Y los requisitos, en el fondo, es la disponibilidad de imitarlo, un desapego para el pecado, porque toda consagración implica una separación del mundo y del pecado. Por lo mismo, también implica en algún momento de la consagración hacer una buena confesión para estar en gracia y así imitarlo en la virtud principal de San José, que fue vivir en amistad constante y plena con Jesús, con su Hijo, ¿no? En el servicio a su Hijo. ¿Y usted sugiere alguna fecha específica para hacer esta consagración? Yo pensé que, dado que estábamos iniciando el año, sería ideal hacer todo este recorrido de 33 días, a semejanza de la consagración a María que inició San Luis Riñón de Montfort, de 33 días, porque el 33 es la edad de Cristo, son 33 días, un camino largo para profundizar, y empezar 33 días antes de la solemnidad de San José, que es, pues, yo creo que es el mejor día, ¿no? El día de su fiesta. Ahora bien, dado que es un año completo dedicado a San José, las personas la pueden empezar y terminar cuando quieran. Pueden empezar justo en la fiesta de San José y acabar 33 días después. Pueden acabar el 1 de mayo o pueden empezar el 1 de mayo. Buscar alguna fecha significativa ayuda. No es magia, no recibes gracias especiales por empezar o terminar en una fecha, sino en hacer todo ese recorrido con un deseo de conversión. Y creo que además, coincidiendo con la Cuaresma, pues es el mejor contexto, ¿no? Porque profundizamos en ese deseo de conversión. Y sin embargo, ¿sí se esperan frutos de esta consagración, padre? No, totalmente. Eso es un fruto sobre todo de identificación, de descubrir en José virtudes que él practicó y que, pues, aunque no estén de moda, como la humildad, el silencio, la responsabilidad, la justicia, no están de moda en el mundo, pero ciertamente en la espiritualidad cristiana siempre se han valorado y son virtudes que también Jesús vivió y aprendió de José, lo cual, imagínense el valor que tiene ir a José, aquel que fue maestro de Jesús en cuanto a hombre, fue maestro de Jesús y Jesús lo imitó. Entonces, creo que puede ser un fruto muy grande. Y quería comentarte también una frase muy hermosa del Antiguo Testamento. Así como en Canaán, cuando María le pide el milagro a Jesús, adelanta su hora, Jesús le dice, no ha llegado mi hora, pero aún así Jesús obedece a María y María dice, hagan lo que Él les diga. Hay una frase muy parecida en el Antiguo Testamento y es cuando recuerda que José es vendido por sus hermanos. José es uno de los 12 hijos de Jacob, es vendido por sus hermanos, acaba siendo el número 2 del faraón. Entonces llega una hambruna a toda Palestina, a Canaán, la tierra prometida donde estaba Jacob, y pues mucha gente va a Egipto porque tenía graneros y buscan allí trigo. Entonces, cuando la gente iba con el faraón decía esta frase, ite ad Joseph, que significa vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces, en cierto sentido, es un paralelo con hagan lo que Jesús, hagan lo que Él les diga, hagan lo que José les diga. Es decir, ya hay una intercesión, una imagen en el Antiguo Testamento de lo que va a ser la presencia de José en la vida de Jesús, de María y también en la vida de la Iglesia. Digamos que llegó la hora de San José, dada la crisis familiar que existe hoy en el mundo, ¿no? La crisis en los matrimonios, las crisis tan importantes que estamos viviendo. Sí, el Papa también en este documento, Cordis Patri, Patris Corde, en el corazón del Padre, habla al final de la crisis de la paternidad, de la masculinidad y de la paternidad. Hoy en día vivimos huérfanos de padre, hay muchas personas que no tienen esa figura paterna, o no la conocen o han tenido padres duros, difíciles, y sí vivimos ciertamente una orfandad de una paternidad que sea más reflejo de la del padre. Y creo que San José puede ayudar a rescatar mucho esa figura de un padre que en silencio cumple su misión, vive las virtudes y protege, custodia a Jesús y a María. Entonces yo creo que es providencial que el Papa haya elegido
en este contexto mundial este año para dedicárselo a San José. Pues sí, demos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos todos de consagrarnos a San José y esperemos que muchas personas pues se unan a esta consagración, Padre. Aquí pondremos la liga en donde ustedes pueden descargar esta consagración y por supuesto que estamos encantados de poderle pues dar difusión a esto, Padre, para que muchas personas pues tengan el alcance de esta consagración, ¿eh? Así es, varias personas me han preguntado, la estoy subiendo a Telegram, que tiene ventajas sobre WhatsApp en cuanto que Telegram se queda en la nube todo el material y puedes acceder desde el día 1 en cualquier momento. Por WhatsApp la desventaja es que si entras tarde vas a recibir pues desde el día que entraste, ¿no? Entonces pondremos los enlaces tanto para WhatsApp como para Telegram para que quiera hacerla o empezarla después. Ahí está el material con mucho gusto, con mucho cariño. Ha sido tomado de la lectura de varios libros, hecha oración. No es muy larga, es sencilla y creo que nos va a ayudar a todos a imitar sus virtudes y al final a consagrarnos a este hombre que nos va a llevar a Jesús y nos va a llevar a María y va a proteger a nuestra propia familia gracias a su intercesión. Así que le agradezco mucho a Mundo Católico, a Nieves y a Cecilia este tiempo y esta invitación sorpresa que me hicieron hace 2 días y pues estoy feliz de poderla compartir con ustedes. Pues muchísimas gracias, Padre, y nosotros felices de poderla compartir, pues ahora sí, a todo aquel que quiera consagrarse, ¿eh? Pues gracias, Nieves. Y a él nos encomendamos a San José para que pues obtengamos un gran fruto. Bendiciones para todos. Padre. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Nieves. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.